Sí, Jesucristo me llamó en una iglesia evangélica, pero quédate porque te voy a contar cómo llegué a la iglesia católica. Muchas personas se preguntan si Dios nos puede llamar en una iglesia que no sea la verdadera. Y la respuesta es sí. ¿El por qué? Pues son los misterios de Dios. Él conoce nuestros corazones, pero también nos pide que sigamos el camino que Él nos va trazando hasta llegar a casa. Yo lo he contado en otras oportunidades. Acá lo voy a resumir en mi testimonio y lo voy a enfocar en este caso de cómo yo regresé al Señor. Yo vengo de una familia católica, podemos decir no practicante, pero sí bastante tradicional en el sentido que, por supuesto, me bautizaron de niño, hice mi primera comunión, confirmación, íbamos a misa así de vez en cuando, veía a mi mamá de vez en cuando hacer el rosario, pero pues no era como una fe muy arraigada de cada domingo estar en misa, de rezar el rosario en familia, en fin, no lo era. Así que pues en mi adolescencia me alejé por completo de Dios, ¿ok? A mí siempre me ha gustado la música y yo he escuchado música siempre, en el carro, en la casa, en el gimnasio, en todas partes. Así que una vez venía en mi carro y empecé a escuchar unas canciones que me llegaron al corazón. Y pues cuando puse realmente atención a la letra, pues entendí que era música cristiana. Yo en ese momento pues no sabía diferenciar entre la iglesia católica y las iglesias protestantes. Desconocía todo esto. Lo único que sí yo tenía bien arraigado era un odio o un rechazo, mejor dicho, a la iglesia católica. Creía en Dios. ¿Ok? Acá voy a quizás a corregir. No me alejé de Dios, sino me alejé de la iglesia. O más bien tenía un Dios a mi acomodo, ¿ok? A mi forma de ver la vida. Que por cierto, luego, por supuesto, ya entendiendo las cosas de Dios, pues yo no le estaba sirviendo a Dios ni creía en Dios realmente, ¿no? Entonces, pues yo venía escuchando unas canciones, escuché esta música cristiana. Y me llamó la atención, tocó mi corazón. Luego yo empecé a buscar esta música, me di cuenta que era un cantante colombiano que hacía música como rock, como alternativa, ya lo he contado, Alex Campo. Me encantó, empecé a sentir la necesidad de escuchar esa música, empecé a sentir la necesidad de escuchar mensajes de Dios. Y pues tenía dos grandes amigos que iban a iglesias evangélicas. Repito, pensaba que todas las iglesias evangélicas eran iguales, ¿no? Y yo decía, wow, estos muchachos se ven como que han cambiado su vida. Yo quiero también tener esta vida, ¿no? Este cambio que tienen ellos. Así que pues fui a estas iglesias, me invitaron ellos dos. Puedo decir que sí, hubo cosas que me gustaron, que me trajeron, otras no tanto. Pero lo que yo sí debo decir es que pues fue el principio. El principio de la música cristiana evangélica, el principio que asistí a alguno de estos cultos, no activamente, debo decirlo, no es que pertenecía a una iglesia en específico y me congregaba, no, iba de vez en cuando, buscaba realmente sí la necesidad, pero no habían motivos para yo sentir que ahí me estaba llenando mi corazón y que todo lo que yo estaba buscando se encontraba allí. ¿Ok? Y aquí viene la parte de sigue escuchando la voz de Dios y hacia dónde te dirige. Porque te puede llamar a través de la música evangélica. Yo soy músico y Dios supo cómo llamarme. Y me llamó a través de la música. ¿Ok? Pero luego ya yo estando en ese ambiente, a pesar de que sí, habían cosas bonitas, algunas prédicas, veía el pastor que era un joven que pues quizás se podía parecer a mí, inclusive en la edad, en la forma de hablar, en la forma de vestir. Eso me atraía, me gustaba la música y el ambiente que había. Pero pues yo seguía preguntándole a Dios. No me quedé con eso, sino que yo seguía buscando y descubriendo. Y yo le decía, es aquí donde tú quieres que yo esté. Es aquí donde realmente tú quieres que yo te sirva. Y les voy a confesar, y tengo amigos evangélicos y no tengo nada en contra de ellos porque sé que son buenas personas y que buscan de Dios. O sea, les falta lo más importante también, seguir escuchando. Quizás se quedaron con el primer llamado. Pero yo seguía preguntando.
pero no obtenía esas respuestas. Así que pasó el tiempo y luego, pues sí, pues ya las personas que quieran pues ahondar más en mi testimonio lo pueden buscar acá en el canal porque dura más de 2 horas. Pero pues en un momento de mi vida bastante complicado, bastante difícil, clamé a Dios, busqué una Biblia, que por cierto me regaló uno de esos amigos evangélicos y por cierto lo agradezco mucho, ¿no? Abrí la Biblia, lo leí y sentí que era la voz de Dios hablándome a través de su palabra. Pero allí, para que vean, Dios me siguió hablando. En el momento que le pedía que si era ahí en esa iglesia evangélica donde quería que yo le sirviera y nunca escuché esa respuesta. Pero en ese momento, cuando abrí la Biblia, en ese momento, cuando sentí la necesidad nuevamente de seguir buscando de Dios, pues entendí que tenía que llamar, siguiendo la voz de Dios, obviamente, llamar a un amigo católico. El amigo católico me dio las primeras indicaciones de las cosas que tenía que hacer. Fui donde un sacerdote de esos que antes me burlaba y me reía, pues sentí la necesidad de ir a donde un sacerdote a confesarme, a hablar con él. Y desde ese momento han pasado ya más de 10 años. Desde ese momento entendí que la iglesia de Cristo era esa iglesia donde yo me había bautizado de niño, era esa iglesia de lo que yo mismo me había apartado, era esa iglesia que yo inclusive en algún momento me reía y me burlaba, pero Él, Señor, tan paciente, tan amoroso, así como el Padre esperó al Hijo que se había ido y luego regresó y realizó el mejor banquete porque su Hijo había vuelto a casa, de esa manera me recibió el Señor. Porque a pesar de mis ofensas, a pesar de mis burlas, a pesar de mis risas, a pesar de mis calumnias, incluso muchas veces en contra de su iglesia, me recibió con los brazos abiertos y hubo banquete ese día. Y desde ese día soy católico. Desde ese día empecé a estudiar la iglesia católica, porque al inicio fue siguiendo un llamado y luego me di la tarea de seguir ese llamado y a leer y a profundizar en la historia de la iglesia y a conocer lo que eran los padres de la iglesia y a conocer la tradición de la iglesia. No quedarme con lo malo que antes me había envenenado el corazón, porque yo me aparté de la iglesia y me envenenó en el corazón las cosas malas, que las hay, por supuesto, y cosas graves y horribles. Pero no por eso deja de ser una iglesia santa y no por eso deja de ser de la iglesia de Cristo, porque Cristo la fundó, por eso es santa. No por los hombres pecadores, malos muchos de ellos. Y me recibió, y estudié, y aprendí. Y reafirmé cada vez mi fe, que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Así que, sí, el Señor te puede llamar por otras partes, pero sigue su llamado. Sigue y abre el corazón. Porque hay personas que se niegan a la verdad. Incluso hay personas que conocen ya la verdad, pero por estar acostumbrados ya a su sistema de creencias, a su círculo protestantes, a sus iglesias protestantes, les da temor dar el paso a la verdad. Porque muchos tristemente han llegado a decir que pues no importa, en todas partes es igual. No. Cristo quiso una iglesia porque Él dijo que es una, para que todos seamos uno. Y esa iglesia es la iglesia católica. Yo siempre lo he dicho y les pido oración, ¿sabes? Porque pues es algo que les puede pasar a todos. Es algo que nos puede pasar absolutamente a todos. Yo siempre lo he dicho, mira, si yo no fuera católico, yo pues sería ateo. Así de sencillo se los digo y crudo puede sonar. Pero si no soy católico, soy ateo porque no voy a estar en otra iglesia, entre comillas, cristiana, porque es que todas las evidencias históricas, bíblicas, o sea, la tradición oral, todo te apunta a que la única y la verdadera iglesia es la iglesia católica. Es la única. Incluso todas las con judíos que no, por supuesto, tristemente, y oramos por ellos, no reconocen a Jesús como Mesías. Ellos reconocen que la iglesia cristiana primitiva, la iglesia de los primeros siglos, es la iglesia católica. Pues luego se separaron. Y hoy en día pues existen miles de denominaciones protestantes cristianas. ¿Ok? Pero yo estoy
dentro de la iglesia originaria, la iglesia que Cristo fundó, con sus errores humanos, repito, con las cosas que han ocurrido a lo largo de la historia, muchas de ellas maximizadas, otras de ellas, la mayoría buenas porque es la iglesia de Cristo, pero es la verdad, es la verdadera. Y por eso estoy aquí y por eso le sirvo dentro de la Iglesia Católica y pido mucha oración por el Papa, por nuestros sacerdotes y por la Santa Iglesia Católica. Porque pase lo que pase, pasen las crisis que pasen, pasen las cismas, las divisiones que pasen. Recuerda que la palabra es clara, la palabra de Dios no se equivoca porque es Dios. Y dice que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia, la Iglesia Católica. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.